Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 5 de diciembre, es martes y las miradas están puestas en los grandes asuntos que escriben la actualidad del día. Nos hace mirar a la clave económica y en clave geopolítica los múltiples asuntos que son esos protagonistas en la jornada de hoy. Crónica que por el lado económico ha recibido los datos positivos de cara a lo que es la economía china con esos PMIs que se han publicado, ese PMI de Caixin y que pone sobre la mesa esa recuperación sobre todo en el sector servicios. Una vez que se está viendo cómo está habiendo impulso en ese sector con nuevos pedidos. Es sin lugar a dudas el dato de la mañana que vigila muy de cerca lo que está siendo la evolución del gigante asiático que denota como ese PMI compuesto, el índice de actividad económica del sector privado de la segunda economía del mundo, parece tirar por fin y crece a esta hora, lo estamos viendo en esta actividad tanto de manufactura como de servicios por encima de 50 en esos 51,6. Sin embargo, los grandes asuntos siguen escribiéndose en clave geopolítica con la mirada puesta en Oriente Medio mientras estamos asistiendo a cómo Israel está intensificando los bombardeos aéreos y terrestres en el sur de la Franja de Gaza. Se intensifica la ofensiva al tiempo que se avivan los llamamientos desde Estados Unidos como de Naciones Unidas para proteger la vida de los civiles. Tensión que se vive en el campo de batalla al tiempo que además ya hay cruce de acusaciones y desmentidos por parte de Israel y también de Naciones Unidas, en concreto de la OMS, del Organismo Mundial de la Salud, que acusaba a Israel de haberle ordenado evacuar un almacén médico para que podía ser eliminado en los ataques terrestres, e Israel, el ejército, lo ha desmentido. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que también seguimos muy pendientes de los grandes actores internacionales y en concreto de la agenda del presidente ruso Vladimir Putin, que va a salir de viaje, que va a salir de Rusia y previsiblemente lo va a hacer esta semana. Destino, los países del Golfo, donde tiene tanto interés estratégico Rusia en ese mercado energético, y el destino estaría en Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudí. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que por el lado empresarial hay muchos nombres que se hacen protagonistas, pero sobre todo una alianza, la de Meta y la de IBM, junto con más de otras 40 empresas que se unen para crear un grupo industrial que va a apostar por ese trabajo en esa tecnología clave, esa inteligencia artificial de código abierto. Son sin lugares a dudas estos los grandes asuntos que escriben la crónica de esta mañana, siendo China y sus datos los protagonistas con los que vamos en este punto. Mirando precisamente a la segunda economía del mundo esta mañana, hemos conocido cómo la actividad de servicios de China se expande a un ritmo más rápido en noviembre, impulsado por el repunte en los nuevos pedidos que arroja la mejor lectura en 3 meses. Datos de PMI que termina de ofrecer una fotografía mixta de ese vasto sector servicios de China, una semana después de que la encuesta oficial apuntase la primera contracción desde diciembre del año pasado. El dato de Caixin alcanza máximo de 3 meses en 51,5. Tanto la oferta como la demanda de servicios ha aumentado. Y en esa radiografía el PMI compuesto, la suma del manufacturero y el de servicios, presenta también signos de recuperación alentadores con los datos que se han puesto esta mañana sobre la mesa y que evidencian esa recuperación del gigante con datos de 51,6. Y más cosas, las fuerzas israelíes continúan los bombardeos aéreos y terrestres en la Franja de Gaza mientras están intensificando la ofensiva. Ataques que van acompañados del llamamiento de Estados Unidos y de Naciones Unidas a proteger la vida de los civiles. La administración Biden ha hecho hincapié en que no se debería repetir ese masivo número de víctimas civiles que se han registrado en la ofensiva del norte. Según los residentes que cita Reuters, los tanques israelíes han entrado en Gaza a través de la frontera y han cortado la principal ruta norte-sur. Por su parte,
El ejército israelí ha informado de que la carretera central que sale de Khan Yunis hacia el norte constituye un campo de batalla y ahora está cerrada. Desde Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento para que se eviten nuevas acciones que empeoren ya la terrible situación humanitaria que vive la población en Gaza, gobernada por ese movimiento de resistencia islamista de Hamás, y evitar el sufrimiento a los civiles. Entre tanto, el director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Gaza, Philippe Lazzarini, ha señalado que la reanudación de la operación militar de Israel ya repite los horrores de semanas pasadas al forzar además ese desplazamiento forzado de personas que ya habían sido previamente movidas, abarrotando los hospitales y estrangulando aún más la operación humanitaria debido a los suministros limitados. Y entre tanto asistimos al cruce de acusaciones entre Israel y la Organización Mundial de la Salud, ese organismo dependiente de Naciones Unidas, a partir de las denuncias del organismo contra Israel, al que había acusado de haberles ordenado evacuar un almacén de medicación. El ejército israelí ha negado en X que hubiera obligado a la organización a desmantelarlo, desmentido que llega apenas horas antes de que se pusiera esa denuncia de la OMS sobre la mesa, en la que además el jefe del organismo sanitario de la ONU apuntaba como la Organización Mundial de la Salud había recibido una notificación directa de las fuerzas de defensa de Israel de que deberían retirar suministros de ese almacén médico en un plazo de 24 horas, bajo la advertencia de que las operaciones terrestres lo dejarían fuera de uso. Y más allá de Oriente Medio, clave también las noticias que giran en torno al presidente de Rusia. Vladimir Putin está a punto de abandonar suelo seguro, abandonar suelo ruso, y va a viajar a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí esta semana. Un viaje que se va a analizar en detalle y que resulta muy poco habitual el hecho de que el jefe del Kremlin abandone sus fronteras desde que iniciase la guerra en Ucrania. Según fuentes de Bloomberg, Putin planea visitar estos dos estados del Golfo en dos viajes oficiales y de trabajo, según el mensaje que ha trasladado el asesor en asuntos exteriores Yuri Usakov. En ese mensaje, lo que ha dicho el responsable de la diplomacia rusa es que Putin se va a reunir además con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El viaje pone de relieve la importancia de los estados del Golfo para Moscú, dado su dependencia de los ingresos por exportaciones de energía. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, recordemos, son miembros de la OPEP Plus y es, sin lugar a duda, lo que sitúa este viaje como unas conversaciones claves entre los líderes de los tres países. Y en este contexto, por supuesto, seguimos pendientes de los grandes asuntos que llevan a cabo a los grandes titulares, las grandes empresas con nombre propio. Meta e IBM se van a unir y se unen junto con otras 40 empresas y organizaciones para crear un grupo industrial dedicado al trabajo de la inteligencia artificial de código abierto con el objetivo de compartir tecnología y reducir riesgos. La coalición llamada AI Alliance se va a centrar precisamente en esa tecnología que se encuentra ahora mismo entre los grandes potenciales y va a ser ese desarrollo responsable de la tecnología de IA, incluidas las herramientas de seguridad, lo que dé razón a esta asociación, según el comunicado que acaban de anunciar este martes. El grupo también va a buscar aumentar la cantidad de modelos de IA de código abierto en lugar de esos sistemas favorecidos ya por algunas empresas, desarrollar además nuevo hardware y asociarse con investigadores académicos. El grupo va a establecer una junta directiva y un comité de supervisión técnica. Entre otros participantes se incluye Oracle, Advanced Micro Device y también vamos a ver a compañías como Intel y Stability AI. Y con nombre propio tenemos que hablar del gigante promotor inmobiliario alemán Vonovia, que prevé un aumento de los alquileres por un empeoramiento de la crisis inmobiliaria.
La empresa trata de captar fondos y de limitar las ventas de activos residenciales en un esfuerzo de financiación, precisamente bajo ese horizonte de que esa crisis de construcción de viviendas abre la puerta a un aumento de los alquileres. Para cubrir un déficit de financiación a corto plazo, el mayor arrendador de Alemania tiene previsto realizar otras desinversiones por valor de 3.300 millones de euros a lo largo del próximo año, según ha puesto sobre la mesa su consejero delegado Rolf Buch. La empresa quiere deshacerse de residencias geriátricas o de locales comerciales y conservar al mismo tiempo el mayor número posible de viviendas, precisamente en ese diagnóstico de su apuesta, porque lo que va a ser clave es el arrendamiento de alquileres, que va a crecer, y señalando cómo hay activos que quieren vender aún así de todos modos. Son las declaraciones que ha hecho el CEO de Vonovia en una entrevista en la sede de la empresa en Bochum, refiriéndose a esas propiedades adquiridas como parte de la adquisición en 2021 de Deutsche Wohnen. Y mirando a lo que está por venir, clave la advertencia que ha puesto sobre la mesa la agencia de calificación crediticia Moody's, que ha emitido una perspectiva negativa para el sector bancario mundial en general para 2024. Un diagnóstico que justifica por un entorno operativo deteriorado, el aumento de los préstamos incobrables y la guerra en Israel, que sitúa entre los principales problemas que se avecinan. La agencia de rating predice que las mayores fuentes de préstamos que van a ser difíciles de cobrar van a estar en África, seguidas por Oriente Medio. Y entre las economías avanzadas, Moody's advierte que un mayor nivel de desempleo, como una menor confianza de los consumidores, podría provocar ese fuerte aumento de préstamos problemáticos en el Reino Unido y Canadá. La agencia señala, en cambio, que China ha sido buena en lo que está siendo esa gestión proactiva de sus crecientes problemas crediticios. En cuanto a la primera economía del mundo, para Estados Unidos, Moody's prevé una desaceleración de los créditos, pero no espera pérdidas crediticias importantes. Hay que otras ocasiones, la agencia Moody's dice que los bienes raíces comerciales, el crecimiento de los fondos de crédito privado son áreas a vigilar en la economía americana. Y en cuanto a esa mirada a la tensión geopolítica, el conflicto entre Israel y Hamas advierte que podría influir negativamente en las condiciones crediticias a través de los precios del petróleo y del sentimiento del mercado. Y más cosas, Estados Unidos y más de 20 países más se acaban de comprometer en el marco de esa COP28 de la Conferencia por el Clima de Naciones Unidas a triplicar la energía nuclear para 2050 con el objetivo de lograr emisiones netas de cero carbono y limitar el cambio climático. La declaración ha sido el paso más concreto dado hasta el momento por las principales naciones para colocar la energía nuclear en el centro de ese impulso hacia la transición energética, hacia la energía limpia. El interés por la energía nuclear está en auge en todo el mundo en medio de ese creciente reconocimiento de que se va a necesitar una fuente confiable de electricidad limpia para respaldar el papel cada vez mayor de la energía eólica y solar en las redes eléctricas. Junto a Estados Unidos, otras economías importantes que han firmado ese acuerdo se incluye Canadá, que es el segundo mayor productor de uranio del mundo, Francia, líder mundial en energía nuclear, el Reino Unido e incluso Japón, que sufrió ese accidente nuclear en 2011 provocado por el terremoto y el tsunami. Y con nombre propio, si hay un protagonista en las últimas horas, se encuentra en Virgin Galactic, que se ha hundido en bolsa y ha perdido más de un 17,5% de su valor después de que Richard Branson haya descartado llevar a cabo más inversiones y más efectivo en la empresa de turismo espacial que él mismo fundó. Los títulos se han desplomado un 17% tras las declaraciones este fin de semana a Financial Times de que no pueden seguir rasgando los bolsillos y con la confianza de que Virgin Galactic debe autofinanciarse en el futuro. Según Branson, la compañía tiene alrededor de 1.000 millones de dólares en efectivo, pero ha recortado empleos y suspende los vuelos comerciales durante 18 meses a partir del próximo año, mientras desarrolla una nave más grande. Batacazo bursátil, sexta mayor caída en un día desde que comenzó a cotizar en Wall Street a través de esa modalidad del SPAC en 2019. Virgin Group de Branson sigue siendo uno de los mayores accionistas de Virgin Galactic, a pesar de haber vendido más de 1.000 millones de dólares en acciones entre 2020 y 2021. Ha destacado en los movimientos en bolsa, aunque por el lado contrario, las subidas de Spotify, subida del 7%,
tras anunciar el servicio de música en streaming que va a recortar el 17% de su fuerza laboral, unos 1.500 puestos de trabajo. En un correo electrónico enviado al personal, su director ejecutivo, Daniel Ek, señalaba que Spotify está tomando las medidas sustanciales para corregir los costos después de haber invertido demasiado en 2020 y 2021 y justificar esas medidas en la necesidad de adaptarse a una nueva realidad económica. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.